Recortó su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe este año. La CEPAL lo llevó a 1,8% desde 2,1% que tenía en mayo. En su informe anual dijo que la región ha promediado un crecimiento del 0,9% entre los años 2014 y 2025, que la ocupación laboral se dio mayormente en el empleo informal, en particular en el caso de las mujeres. Advirtió el organismo que este año caerá la productividad laboral a niveles de 1980. También dijo que si no se hacen las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático, se podrían perder 43 millones de empleos hacia el año 2050 y de ellos 15 millones serían en los muy importantes sectores agrícola y turismo. Y tenemos la oportunidad esta tarde de conversar con el secretario general de la CEPAL, directamente con José Manuel Salazar Cirinach. Él está en Santiago, así que el saludo va hasta allá. Muy buenas tardes, noches. Esto parecería ya un diagnóstico repetido. La pregunta aquí es, ¿el mensaje para quién es sobre lo que hay que hacer y en cuánto tiempo? Porque vamos retrasadísimos. Sí, muchísimas gracias, Gabriela. Y muy interesante la pregunta y decir diagnóstico repetido. En realidad hay algunas cosas repetidas, pero es importante ponerlas en ese marco. Estamos hablando de que América Latina está en una trampa de bajo crecimiento. En realidad vemos tres grandes trampas, pero hablemos de la trampa de baja capacidad para crecer. El dato que acabas de mencionar, que lo hemos venido repitiendo, es elocuente. En la última década el crecimiento ha sido solo 0,9% por año en promedio para toda la región. Y bueno, con esas tasas de crecimiento tan bajos es muy difícil reducir pobreza, por no decir casi imposible. Es difícil crear empleos de buena calidad, es difícil crear empleos formales y además financiar ingresos fiscales para hacer las transferencias y hacer políticas sociales y de inversión. Entonces, ¿para quién es el mensaje? Bueno, mire, es muy interesante la pregunta. El mensaje es en primera instancia para los gobiernos, por supuesto, que tienen que definir las políticas públicas, pero en realidad es para todas las sociedades, porque este es un trabajo colectivo. La gran transformación productiva que América Latina requiere va a requerir el esfuerzo conjunto del sector privado, por supuesto, las políticas públicas, el sector académico, la sociedad civil en general. Puesto así, en general, la pregunta, yo diría que tenemos que avanzar hacia una cultura de crecimiento, una cultura de transformación productiva. Los países tienen que tener un plan nacional y un deseo importante de aumentar la inversión, de modernizar, de traer la ciencia y la tecnología, de desarrollar los ecosistemas empresariales. Y todo esto con fines sociales y de empleo. No podemos seguir con el 50% de la población en el sector informal sin disfrutar de protección social, sin ser parte del pacto social nacional, más bien sintiéndose que están en un pacto fracturado que no los protege, que no los incluye, que hay una situación de exclusión social. Esto Sí. va absolutamente al corazón del tema del desarrollo hoy día en todos los países de América Latina. Pero lo que parece es que nos entendemos menos o todos tenemos un plan distinto y la situación aquí en muchos de los casos, por ejemplo, cuando llegan nuevos gobiernos, tiene mucho que ver la gobernabilidad y cuánto le permiten en ese equilibrio de poderes a un gobernante planear o delinear, digamos, o trazar o mantener incluso alguna estrategia que está en curso, porque luego llegan y reinventan. ¿Ese no es el gran problema, el gran obstáculo aquí y ahora? Ese sin duda es un gran problema. Los temas del desarrollo son acumulativos. Si uno ve las experiencias exitosas en Asia, en Europa, etcétera, son países que han mantenido una continuidad de las políticas, o sea, han mantenido políticas de Estado. Estar zigzagueando de un gobierno a otro, por supuesto que cada gobierno le da su sello, sus énfasis, pero hay ciertas cosas fundamentales que es importante que los países continúen, porque si no, no se tienen efectos acumulativos, digamos, beneficiosos. De manera que eso es importante y luego priorizar estos temas. Tenemos una situación que de alguna manera se ha segmentado. Hay, por un lado, las políticas de educación, por otro lado, las políticas de salud, por otro lado, incluso en políticas de desarrollo productivo o políticas industriales, está muy atomizado, está muy desarticulado, muy descoordinado. Entonces, volver a tener una visión más integrada
y como digo, ese propósito nacional. Aquí la idea y nuestro un poco ambición y deseo desde la CEPAL, este ha sido un tema cepalino, si se quiere, de mucho tiempo, nada más que ahora hay visiones nuevas, hay toda una nueva visión de cómo hacer las políticas de desarrollo productivo. Estamos lanzando ahora en septiembre un reporte que lo llamamos Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, y pensamos publicar cada año ese panorama, igual como tenemos más de 20 años de publicar el panorama de las políticas sociales o el panorama fiscal o la visión sobre el comercio. Porque es en este tema de las políticas de desarrollo productivo donde está la caja de herramientas, no solo para el crecimiento y la creación de empleo, para la sostenibilidad y la inclusión. Si uno ve lo que es el gran impulso ambiental, todo el tema climático, de cambio climático, pero también de un desarrollo sostenible, ¿qué incluye? Incluye sectores como la transición energética, la electromovilidad, el turismo sostenible, el manejo responsable del agua. Entonces nosotros tenemos una propuesta de alrededor de unos 15 sectores, y es ilustrativa, que lo llamamos sectores dinamizadores. Y el llamado y el mensaje a los países es: hay que trabajar, hay que apostarle a esos y a otros sectores, trabajar con el sector privado de la mano, ver el tema del financiamiento, ver el tema de los recursos humanos, ver el tema regulatorio, el tema de la infraestructura, en cada uno de estos sectores. Y esto no es algo que América Latina no haya hecho. México, por ejemplo, lo ha hecho muy exitosamente en el sector automotriz, en el sector aeronáutico, en dispositivos médicos. Argentina tiene un ejemplo tremendo de maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. En la propia América Latina tenemos ejemplos de muy buenas prácticas, pero hay que hacerlo con mayor ambición y más sistemáticamente. Y como dijimos en nuestro segundo punto, hay que ponerse de acuerdo. Oiga, gracias por la oportunidad, acá esperándolo para cuando quiera regresar a analizar estos temas que ya urge resolver en nuestra región. Muy buenas noches.